La siguiente presentación la va a dar Juan Álvarez. Juan es estudiante de doctorado en el Centro de Filosofía de la Memoria de la Université Grenoble-Alpes y en el Instituto de Filosofía de la Ruhr-Universität Bochum en Alemania. Y la presentación se llama Causalidad apropiada y extensión némica. Juan, la sala es tuya. Gracias. Eh, no veo a nadie, entonces se siente raro hablarle al vacío, pero gracias por la oportunidad. Em, Antes de empezar, sí quería no solamente agradecer, sino como reforzar esta idea de que es chévere que estemos usando nuestro primer idioma para hablar de estos temas y que ojalá esto sirva para consolidar una comunidad hispanoparlante que trate estos temas de memoria. Entonces, gracias por el espacio. Lo que voy a presentar hoy es un capítulo de la tesis que escribí hace poquito. El feedback que se haga es bienvenido. Esto está pues todavía como en el momento más temprano del trabajo, entonces todas las preguntas y comentarios son bienvenidos. Lo que voy a hacer hoy es abordar la pregunta de si la teoría causal de la memoria es compatible con la hipótesis de la mente extendida. Hay un supuesto en la literatura que nos dice que la respuesta a esa pregunta debe ser afirmativa y más que eso hay una sugerencia que a veces se hace explícita, otras veces más o menos implícita, según la cual la manera adecuada de integrar la hipótesis en tal teoría es acomodando la versión de la hipótesis basada en el principio de complementariedad en la teoría causal de la memoria constructiva. Esto se encuentra de manera más explícita en un artículo de Sutton y Windhorst. Lo que voy a hacer aquí es más que todo destructivo. Yo les voy a dar razones para dudar del supuesto y razones para rechazar la sugerencia que se hace de manera explícita y a veces implícita en la literatura. Para que estemos en la misma página, voy a hacer una aclaración terminológica. Voy a usar el término huella anémica que, que traduzco, así es como traduzco este término de memory traces, y lo uso como el vehículo de memoria cuyo papel causal, según la teoría causal, define el recuerdo y lo distingue de otros procesos cognitivos y de otros casos que podríamos llamar recuerdos meramente aparentes, recuerdos que no son genuinos. Uso el término engrama para referirme al vehículo de memoria constituido en su totalidad por recursos intracraneales, por recursos, digamos, neurales. Y el término exograma para referirme a vehículos de memoria constituidos por recursos externos o más bien extracraneales. La estructura de la presentación es la siguiente. Primero voy a presentar en detalle la sugerencia que mencioné hace un momento. Y voy a dar una primera razón por la cual esa sugerencia es problemática. Luego voy a entrar en detalle. En la segunda sección voy a hablar de este término de causalidad desviada, que voy a aclarar luego, y mostrar cómo una teoría causal del recuerdo extendido, lo que llamo aquí el recuerdo extendido, casos de recuerdo que están constituidos por recursos extracraneales, una teoría de ese tipo debe excluir los casos de causalidad desviada si quiere ser una teoría causal de la memoria extendida. Luego voy a hablar de la noción de causalidad apropiada, que es muy importante para esta teoría. Y ahí es donde voy a dar la razón que a mi modo de ver es la más importante para rechazar la sugerencia que se hace en la literatura de que hay que adoptar la hipótesis de la mente extendida basada en la complementariedad en la teoría causal de la memoria constructiva. Y luego concluyo. Entonces, esto lo llamo lo mejor de dos mundos en signos de interrogación. Eso va a ser claro ahorita. Entonces, según la hipótesis de la mente extendida, HME, los estados y procesos mentales, bajo ciertas circunstancias, pueden estar constituidos por recursos en los entornos materiales y sociales de los sujetos. Los defensores de HME suelen basarse en casos de recuerdo extendido para probar la plausibilidad de la hipótesis.
En estos casos, generalmente, un sujeto depende de recursos extracraneales para realizar una tarea de memoria. Y hay muchos ejemplos en la literatura, hipotéticos y no hipotéticos. Más tarde voy a hablar del caso de Otto, pero hay otros que los no hipotéticos suelen ser más interesantes, en mi opinión. Por ejemplo, John Sutton discute estas parejas mayores que recuerdan colaborativamente y que se ayudan uno al otro con testimonios, pero también con calendarios y forman como algunos dicen, un sistema cognitivo unitario. Hay dos versiones principales de HME. Mis amigos en activistas me disculpan porque aquí solamente estoy teniendo en cuenta dos de las versiones más clásicas. Por ahora el trabajo no incluye lo que, por ejemplo, Daniel Hutto llama la mente extensiva. Pero bueno, entonces está la hipótesis, una de las versiones se basa en el principio de paridad y la otra se basa en el principio de complementariedad. El principio de paridad dice que si un recurso extracraneal desempeña el rol funcional que individúa metafísicamente un determinado vehículo cognitivo, tal recurso debe considerarse el vehículo o parte constitutiva del vehículo que sustenta el proceso o estado cognitivo dado. Este principio, sin embargo, ha sido atacado desde muchos flancos. Em, para los propósitos de esta charla, una de las críticas más importantes es que el principio parece ser incapaz de dar sentido a la extensión mnémica, porque los engramas y exogramas que pueden constituir casos de recuerdo extendido son funcionalmente dispares. Los engramas se suelen utilizar, suelen tener funciones de almacenamiento de información discreta y los exogramas parecen no ir en ese, y los engramas no parecen ir en esa dirección, no parecen tener esa función. De eso voy a hablar más tarde. Y bueno, a partir de eso, ciertos autores tratan de salvar la hipótesis y proponen otro principio. Dicen que si recursos extracraneales suficientemente integrados con otros recursos contribuyen de forma complementaria a un estado o proceso cognitivo dado, tales recursos deben considerarse parte constitutiva del proceso de estado cognitivo. Em, y por otro lado tenemos la teoría causal. Entonces, esa era la hipótesis, dos versiones de la hipótesis que se pretende adaptar en esta teoría que ahora voy a presentar. Según la teoría causal de la memoria, TCM, un sujeto S recuerda genuinamente un evento E si y solo si S experimentó previamente E, S representa ahora E, y hay una conexión causal apropiada entre la representación presente de E y la experiencia pasada de E. Entonces, esta es la idea más importante de la teoría y se suele especificar de una manera muy sencilla. La idea es que la representación presente del evento es causada por una huella anémica que se originó en la experiencia de E. Es causada por un vehículo que tiene algún tipo de información proveniente de y sobre el evento que se experimentó. Entonces, el perfil causal de las huellas, de las huellas némicas es fundamental para determinar qué es un recuerdo genuino y qué no lo es. Una de las cosas que nos muestra que no es un recuerdo genuino está ejemplificado por los casos de causalidad desviada o inapropiada para ser... Bueno, causalidad desviada es el término que voy a usar acá. Y son casos en los que la representación de E no es causada por la huella anémica con el perfil causal apropiado. Y eso, pues, de esos casos deben excluirse. Y hay dos versiones también principales de TCM. Aquí las llamo TCM clásica y TCM constructiva. La primera adopta el preservacionismo, que dice que las huellas mnémicas que constituyen y causan el recuerdo genuino de un evento contienen información que se hereda de la experiencia de E y por tanto el recuerdo genuino de E no puede ser ni causado ni constituido por una huella a la que se le añade nueva información procedente de fuentes de información diferentes a la experiencia del evento que se trata de recordar. Pero como ya con muchas de las charlas que hemos tenido en el simposio, esta idea es problemática y ha sido atacada a partir de muchos enfoques. Y uno de esos es que, bueno, mucha gente dice, bueno, hay investigaciones empíricas que nos revelan que el recuerdo es un proceso constructivo o reconstructivo que usa múltiples fuentes de información para producir la representación de eventos. Este carácter constructivo o creativo, para usar el término de Alberto, muestra que hay que adoptar otro enfoque sobre las huellas,
y la versión de TCM constructiva adopta entonces un antipreservacionismo, según el cual la huella que constituye y causa el recuerdo genuino de E puede contener información que se origina en la experiencia de E, pero también en otras experiencias de eventos similares y en una variedad de exogramas como, no sé, inscripciones en diarios, testimonios, fotografías, algunos dicen lugares. Esta idea se supone que da sentido a este carácter constructivo o creativo. Entonces, puesto que hay dos versiones principales de TCM y dos versiones principales de HM, hay cuatro maneras posibles de combinar las versiones principales de la teoría y la hipótesis. Em, y la sugerencia que hay en la literatura es lo que aquí llamo de manera un poco fea TCM-HME4, es la manera adecuada de integrar estas dos cosas. Y esta idea parece ser el resultado de un razonamiento muy sencillo que dice que, dado que estas versiones representan lo mejor de estos dos mundos, esta es la versión a privilegiar, esta es la versión que debemos preferir sobre las otras opciones posibles, por las razones que mencioné. TCM constructiva es mejor que la TCM clásica porque es antipreservacionista. HM basada en la complementariedad es mejor que HM basada en la paridad porque puede dar cuenta de la extensión némica y a la vez reconocer las diferencias funcionales que hay entre gramas y exogramas. La primera razón que voy a dar para dudar de esto, ¿cuánto hablaba? Bueno, vamos bien. La primera razón que voy a hablar para dudar de este razonamiento es que se asume erróneamente la compatibilidad entre la TCM y HME. Em, y esta afirmación la soporta la razón de que, puesto que la inmensa mayoría de los debates sobre la teoría causal de la memoria, TCM, y en la filosofía de la memoria en general se rigen por un enfoque claramente intracranealista, dado eso, la compatibilidad entre TCM y HM debe justificarse en lugar de asumirse. Como Michaelian y Sutton nos dicen, a menudo se ha asumido que cualquiera que sea la naturaleza precisa de la huella anémica que lleva o es el vehículo que cada contenido de memoria perdurable, la huella anémica está contenida dentro y poseída por un individuo. Y esto se ve de manera muy clara en un pasaje del libro de Sven Bernecker cuando nos dice que, puesto que las huellas anémicas son sucesos intracerebrales, la cuestión de si alguien recuerda algo es en parte una cuestión sobre el cerebro de la persona. Entonces, aunque estos enfoques contrapuestos que se hallan en la literatura no implican que TCM y HME sean incompatibles, los enfoques indican que sus defensores han considerado los vehículos de la memoria de maneras significativamente diferentes. Y una consecuencia de esto es que ciertas preguntas fundamentales respecto al proyecto de saber si la teoría causal de la memoria y la hipótesis de la mente extendida son compatibles, han permanecido relegadas. Entonces no es claro, por ejemplo, en qué sentido los exogramas son huellas némicas, y por exogramas estoy entendiendo aquí todas estas cosas como inscripciones en cuadernos, videos, fotografías, testimonios, etcétera. Cómo eso puede ser una huella némica no es claro, y cómo pueden los exogramas garantizar esa causalidad propia que explica, según la TCM, el recuerdo genuino, y a la vez excluir los casos de causalidad desviada. Empecemos con la última pregunta para ver cómo podemos dar sentido a esto. Sutton y Windhorst, el único paper en el que se habla de esto de manera explícita, dicen que el cumplimiento de las condiciones de confianza y pegamento para la extensión némica excluye los casos de causalidad desviada. Por tanto, los defensores de HME, incluyendo los de la versión que se dice que hay que privilegiar, interesados en acomodar la hipótesis en TCM, pueden explicar cómo una teoría causal del recuerdo extendido excluye casos de causalidad desviada. Para entender esta sugerencia hay que clarificar un montón de términos que hay aquí. Entonces, primero, según las condiciones, las condiciones que mencioné. Eh, Según estas condiciones, para que un recurso externo constituya un proceso o estado cognitivo, el recurso debe estar disponible de manera fiable, ser usado habitualmente, ser fácilmente accesible. Cuando se recupere la información proporcionada por el recurso, la información debe ser aceptada de forma más o menos automática. Y hay otra condición que se suele llamar la de la aceptación pasada o algo así, past endorsement, que se ha criticado mucho, entonces no voy a tener en cuenta acá porque complica las cosas de manera innecesaria, pero bueno, esas son las condiciones. Se supone que el famoso caso de Otto satisface estas condiciones. Em,
No voy a leer el caso, básicamente es un sujeto que padece Alzheimer, que usa un cuaderno para estructurar su vida y pues cuando necesita cuando adquiere información la guarda en el cuaderno y cuando la necesita la consulta el cuaderno y esto lo hace de una manera tal que satisface las condiciones que acabo de mencionar. Ahora, ¿qué es la causalidad desviada? Em, un ejemplo de causalidad desviada los casos de reaprendizaje. Esta es una adaptación de un caso que discute Martin y Deutscher y lo voy a leer, este sí. Entonces, este es el caso de Kent. Hace unos meses, Kent presenció un accidente de coche y luego escribió una entrada sobre el suceso en su diario. Hace unos días, Kent recibió un golpe en la cabeza y como consecuencia olvidó por completo una parte de su pasado, incluido el accidente que he presenciado. Luego, por pura coincidencia, Kent encontró su diario y leyó la anotación sobre el accidente. Hoy Kent olvida haber leído su diario, pero afirma recordar el accidente. La idea es que Kent olvida el episodio en el que él readquiere o reaprende la información, pero la información de alguna manera es retenida. Y bueno, la teoría causal de la memoria tiene que excluir casos como este porque la huella con el perfil causal apropiado desaparece y no puede tener influencia causal en el momento en el que Kent al final pues, del caso dice recordar el accidente. Debido a que los casos de Otto y de Kent comparten ciertas similitudes, ambos sujetos dependen de exogramas para recordar, por ejemplo, se podría pensar que una teoría de la memoria que acomoda HM debería contar ambos casos como instancias de recuerdo genuino. O se podría pensar que una teoría, que el defensor de HM debería contar Kent y Otto también como recordando los eventos relevantes. Sin embargo, eh, TCMHME4, perdón, eso suena muy feo, tiene que excluir casos como el de Kent, simplemente porque se supone que esta es una teoría causal del recuerdo extendido, pero de una teoría causal de todos modos. Entonces, Sutton y Windhorst lo que sugieren es que TCM-HME4 pueden hacer esto fácilmente, porque el caso de Kent, a diferencia del de Otto, no satisface las condiciones de confianza y pegamento. Puesto que Kent encuentra por pura coincidencia su diario, no está claro si el diario de Kent está disponible de forma fiable, si se invoca habitualmente, si es fácilmente accesible. Depende de cómo Kent utilice el diario, esta interpretación puede cambiar, pero la idea, como se define, como el caso, como se presenta en la literatura, parece sugerir esto. Y bueno, entonces el caso de Otto ilustra un proceso de memoria realmente extendido, mientras que el caso de Kent no. El problema con esto, y aquí es lo que yo quiero, quiero entrar a problematizar la sugerencia de Sutton y Windhorst, es que parece que ellos pasan por alto el hecho de que la causalidad desviada puede producirse de múltiples maneras. Em, Aunque se podría apelar a las condiciones de confianza y pegamento para descartar ciertos casos como el de Kent, el cumplimiento de estas condiciones no excluye necesariamente todos los casos de causalidad desviada. Y la razón para esto es muy sencillo. Incluso si un sujeto cumple las condiciones para la extensión némica, las condiciones de confianza y pegamento, el sujeto puede, en ciertas ocasiones, tener un recuerdo aparente que no es causado por un vehículo de memoria, en este caso un exograma, que se origina en la experiencia del evento relevante y es causalmente operativo en el recuerdo. Para ejemplificar esto, consideremos este caso un poquito más complicado, el caso de Pam. La idea básica es que Pam es una paciente con amnesia, hipotética, por supuesto, que para hacer frente a sus problemas némicos utiliza un diario. Y el caso, hasta aquí es, digámoslo, igualito que al de Kent. Perdón, Otto. Ella utiliza este diario de una manera tal que se satisfacen las condiciones de pegamento y confianza y pegamento. Pero el año pasado, Pam asistió a la fiesta de cumpleaños de Pete y escribió una entrada sobre este evento, sobre el cumpleaños. Hace 2 meses, Pete estaba leyendo el diario de Pam y borró la entrada sobre su cumpleaños. Pete se arrepintió de lo que había hecho y escribió una nueva entrada sobre su cumpleaños en el diario de Pam. Basándose tanto en su recuerdo de la entrada original de Pam como en su propia experiencia del evento, perdón, hay un error. Bueno, él se basa en esas cosas para escribir la nueva entrada en el diario de Pam.
Hoy, y Pam no se da cuenta. Hoy, Pam se encuentra con su madre, que le pregunta por el cumpleaños de Pete. Pam consulta el diario como de costumbre y le habla de la fiesta de cumpleaños de Pete, afirmando recordarla. Entonces, de nuevo, aquí lo que pasa es que hay un exograma que no tiene el perfil causal apropiado que define, según la teoría causal, el recuerdo genuino, pero de todas maneras, Pam termina aparentemente recordando. Toda teoría causal del recuerdo extendido debe excluir estos casos. Entonces, la idea de que los criterios de las condiciones de pegamento y confianza excluyen estos casos no funciona porque, como se demuestra acá, como trato de ejemplificarlo acá, ese no es necesariamente el caso. Esto es lo que acabo de decir. Y voy a pasar ahora a discutir en los 7 minutos que me quedan, 6 minutos que me quedan, hablar de la causalidad apropiada y la extensión némica. Otra de las cosas que se mencionan en este artículo de Sutton y Windhorst es que Martin y Deutscher tienen una discusión de otro experimento mental, en el que ciertas criaturas usan unas cajas de metal para recordar como nosotros, y sugieren que esa discusión parece mostrar que la TCM, la teoría causal, puede acomodar HME sin incurrir en inconsistencias. Aquí el caso es el siguiente. Ellos dicen, Martin y Deutscher, podríamos encontrar criaturas capaces de representar el pasado tan eficazmente como nosotros, de las diversas formas en que lo hacemos, pero que difieren de nosotros en los siguientes aspectos. Llevan consigo una caja metálica y si se separan de ella no pueden recordar nada, por reciente que sea. No nacen con las cajas se fabrican en una fábrica y les entregas al nacer, tras lo cual las criaturas desarrollan gradualmente la capacidad de recordar. No hacen preguntas a la caja sobre el pasado, pero cuando están conectadas a ella recuerdan como nosotros. Entonces, la idea es que, bueno, Sutton y Windhorst sostienen que estas criaturas pueden recordar genuinamente siempre y cuando satisfagan las condiciones que mencioné, sobre todo la condición de la causalidad apropiada. Y dicen que, puesto que nada parece impedir la satisfacción de tal condición, en este caso, la causalidad es apropiada, es adecuada para capturar los casos de recuerdo extendido y, bueno, por tanto, la teoría causal de la memoria puede capturar esos casos y uno puede pues, acomodar la hipótesis de la mente extendida fácilmente. Ahora, los autores no sugieren que Martin y Deutscher hayan de hecho defendido HME, porque bueno, eso sería raro. La HME no es una hipótesis modal de que en un mundo posible hay criaturas que utilizan exogramas y que constituyen los casos de recuerdo. La HME es una hipótesis de lo que ocurre en este mundo y no en los mundos posibles. Pero lo que sí sugieren es que Sutton y Windhorst sugieren que el caso de las criaturas insinúa que los defensores de TCM podrían en principio combinar la teoría con diferentes puntos de vista sobre la localización de los vehículos que soportan el recuerdo. Si esa idea es correcta, los defensores de la HME podrían argumentar que las entidades de los entornos materiales y sociales de los recordadores pueden contar como los vehículos de la memoria. Sin embargo, hay dos razones por las que me parece la interpretación de este caso propuesta por Sutton y Windhorst es insatisfactoria. La primera es que hay una interpretación alternativa que es más simple, y pues que está ahí y sería preferible a la que ellos proponen. Entonces, aunque los autores sostienen que el caso de las criaturas sugiere que la HM puede en principio tener cabida dentro de la TCM porque las huellas pueden localizarse fuera del cuerpo de las criaturas, se puede pensar en cambio que el caso simplemente sugiere que las huellas pueden almacenarse externamente. Puesto que el almacenamiento externo de información no implica extensión némica, el caso no sugeriría la compatibilidad entre TCM y HSE, HC porque bueno, HME, perdón, a cognición. Bueno, la hipótesis de la mente extendida. La idea es que lo que se está sugiriendo, lo que sugieren simplemente Martin y Deutscher es que la localización de las huellas es inesencial para su definición
y que el almacenamiento de huellas en elementos externos es posible, pero no hay una hipótesis sobre la constitución de procesos némicos a partir de exogramas. En segundo lugar, la interpretación de Sutton y Windhorst guarda silencio sobre cuestiones que deben aclararse si se quieren establecer la compatibilidad entre TCM y HME. En particular, su interpretación no se pronuncia sobre una cuestión clave, que es la segunda que mencioné más arriba, y es en qué sentido los exogramas son huellas némicas que pueden garantizar la conexión apropiada que define el recuerdo genuino. Esta imagen es a la izquierda de un engrama, un review que hacen en el laboratorio de Tonegawa, creo. Y bueno, hay no sé, solamente para mostrar que hay unas diferencias fundamentales entre exogramas y engramas y hay, pues que para estar cómodos al sugerir que hay una compatibilidad entre la teoría y la hipótesis, hay que a abordar la pregunta. Eso es lo que voy a hacer en los 2 minutos que me quedan. Entonces, según TCM constructiva, las huellas némicas son causalmente promiscuas. Esta idea simplemente es que una huella puede ser producida por experiencias de muchos eventos, o sea, las huellas tienen múltiples orígenes causales, y que una huella puede tener influencia causal en el recuerdo de muchos eventos. O sea, las huellas causan múltiples recuerdos. Esta característica de la noción de huella anémica que los defensores de TCM constructiva, digamos que se puede ver en ciertos exogramas. Entonces uno podría ser optimista, sí, hay ciertos exogramas que parecen tener este tipo de perfil causal. Las anotaciones en un diario, por ejemplo, pueden ser el resultado de experiencias de varios eventos y permitir recordar otros tantos. Los testimonios intercambiados en grupos pequeños como parejas consolidadas también pueden ser causados por múltiples experiencias compartidas y causar el recuerdo de múltiples eventos. Sin embargo, hay otras características de la teoría de la TCM constructiva y su noción de huella anémica que no parecen compartirse, que no parecen verse en los exogramas. Entonces, según esta perspectiva, las huellas son entidades portadoras de información que se almacenan superposicionalmente y que se actualizan mediante procesos constructivos offline. Esto hace que las huellas sean entidades muy maleables que tienden a privilegiar el almacenamiento de información relevante y no redundante. O sea, las huellas almacenadas en esta red de información compleja que se supone es la memoria, trata de evitar un overkill de información y almacena las huellas de una manera que es no cognitivamente costosa. Ahora, esto implica que, entre otras cosas, que ciertas formas de olvido son cruciales para el almacenamiento adecuado, perdón, para el funcionamiento adecuado de la memoria. En contraste, los exogramas suelen permitir el almacenamiento discreto de información, lo que los hace adecuados para realizar ciertas tareas de memoria que requieren formas de preservación de información, para las cuales las huellas némicas, que son muy maleables, son poco adecuadas. Precisamente por eso es que usamos exogramas, porque nos permiten, por ejemplo, almacenar fácilmente una copia fiel de un elemento que de otro modo olvidaríamos. Tengo que terminar. Em, sí, rápidamente, hay otra característica de la teoría de la TCM constructiva y su noción de huella, y es que la información que está previamente almacenada en el sistema, tal como el conocimiento semántico y los esquemas del sujeto, afecta la manera en que las huellas son almacenadas en la red, y a su vez las huellas pueden afectar la información previamente almacenada. De nuevo, la memoria, según esta teoría, es una red de información, una red conexionista que es muy maleable. Sin embargo, los exogramas no parecen ser el tipo de identidad que funciona de esta manera. Como dice John Sutton, la información que es almacenada en exogramas se almacena de una manera discreta. Las representaciones, por ejemplo, en un cuaderno no tienen una dinámica intrínseca o una actividad intrínseca, no son integradas intrínsecamente con otra información almacenada y no hacen ningún tipo de trabajo cognitivo en sus formas disposicionales u ocurrentes. Entonces, esa idea de la TCM-HME4, que es la que se debe privilegiar aparentemente, me parece a mí que es inconsistente.
mientras que HM, basada en la complementariedad, permite que engramas y exogramas funcionalmente dispares den soporte a la extensión némica. TCM constructiva exige que las huellas némicas tengan ciertas características que los exogramas no tienen. Dicho de otra manera, TCM constructiva funciona con una concepción de las huellas en la que los exogramas no encajan. Quería como concluir redondeando lo que dije, pero creo que sería mejor escuchar sus preguntas que seguir hablando aquí. Entonces, nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan, por esa presentación muy bien elaborada, muy interesante. Ahora iremos a las preguntas. Am, ¿quién le tiene una pregunta a Juan sobre la presentación? Empecemos con Alberto. Gracias, Juan, por esta presentación, muy interesante presentación. Bueno, inicialmente estoy de acuerdo contigo. Creo que estaba de acuerdo contigo antes de ver la charla porque yo tampoco creo que sean compatibles estas dos teorías, pero me da gusto todo el análisis teórico que haces porque me sirve mucho para darle sustento a esta cosa que yo pensaba más que nada como una intuición. Am, Me gustaría saber qué piensas tú de esto. Mm, si entiendo bien la crítica, una de las críticas que hace Mike Killian contra la idea de la libreta de Otto es que no funciona como funciona la memoria biológica. Entonces la crítica ahí sobre la extensión o que sobre que la libreta de Otto no sea una realmente memoria extendida es que no funciona. Si decimos que la memoria extendida funciona de la misma forma que la biológica, entonces no es un caso de memoria extendida. Por lo tanto, tendremos que definir memoria extendida de otro tipo. Ujú, Y entonces Sutton dice, bueno, sí, pero la segunda ola de extendidos lo puede entender como en una idea de complementariedad, no que reemplace eso, o no que funcione de la misma forma como funciona nuestra memoria biológica. ¿Tú crees que con esta idea de complementariedad, en lugar de esta primera concepción que se hizo sobre la cognición extendida, ¿tú crees que con esta idea de complementariedad se puede rescatar la posición causal? ¿O cuál es tu idea sobre eso? yo creo que no. O sea, a ver, yo creo que el que adopte la teoría causal, yo no soy causalista, yo aquí lo que estoy haciendo es eh, jugar un juego suena mal. Adoptar mirar dos teorías y evaluar la compatibilidad entre las teorías. Em, y eso tiene ciertas reglas porque las teorías y la hipótesis tienen ciertas ideas principales que, como traté de decir acá, no pueden combinarse de manera consistente. Bueno, dicho eso, yo creo que la idea de la complementariedad no permite acomodar esa hipótesis más fácilmente en la teoría causal, precisamente por lo que decía al final. Esa visión de la mente extendida admite que los exogramas y los engramas son funcionalmente dispares y que vehículos que tienen funciones muy diferentes pueden de todas maneras integrarse a lo largo del tiempo para suplementar los procesos cognitivos de los sujetos. El problema es con la teoría causal, el problema no es con la hipótesis de la segunda ola, como la llamaste. El problema es que la teoría causal eh, funciona con esta concepción de las huellas némicas, según la cual estas deben tener un perfil causal muy determinado que no captura lo que ocurre con muchos exogramas. Entonces, la teoría, por ejemplo, uno de los casos que estaba tratando una de las características que esta teoría le da le dice que las huellas tienen, es que son, por ejemplo, almacenadas superposicionalmente y que se integran de una manera, tienen una integración, como dice Sutton, un funcionamiento tal que se integran intrínsecamente, o sea, inherentemente son entidades que tratan
de acomodarse de esta manera em, para, no sé, evitar lo que llamaba el overkill de información. Y esa idea, por ejemplo, eh, excluye de principio lo que permiten hacer los exogramas, que es la información, el almacenamiento discreto de información a lo largo del tiempo, que no tiene ningún tipo de dinámica intrínseca que le permitiría adaptarse a la información que el sujeto ya tiene. Entonces, el problema em, no es con la hipótesis de la mente extendida de la segunda ola, sino con la noción tan restrictiva de la huella anémica que tiene la teoría causal, ambas versiones de la teoría causal. Tal vez una teoría simulacionista tenga mejores chances de adaptar la hipótesis. Ojalá que sí. Gracias, Juan. Muy bien, seguimos con Marcela. Sí, gracias Juan por compartirnos tu trabajo. Yo estaba pensando, bueno, la verdad es que lo tengo un rato pensando, justamente cuando pues tú estudias sistemas neuronales, sí o sí tienes que estudiar también sistemas complejos, ¿no? Para poder entender de cierta manera qué es lo que está ocurriendo. Y en algún momento, cuando me metí precisamente con este tipo de literatura de los sistemas complejos, hay un concepto que a mí me parece muy interesante, que es la causalidad emergente. ¿No? Mm, Entonces, y justamente con lo que estás diciendo ahorita, de que no es la hipótesis de la mente extendida, sino más bien como esta idea de la causalidad, me surge esta inquietud, a ver tú qué piensas, pero considero incluso que es bastante probable el hecho también de hacer un análisis sobre la idea misma de la causalidad, de cómo se está entendiendo y si podríamos construir una vía distinta, alternativa, de mm, una especie de causalidad, en este caso la causalidad emergente, para ver cómo podría embonar con estas hipótesis, tanto de la causalidad de la memoria como de la mente extendida, pero como cambiando el foco, ¿no? Un poco más como justo analizando de qué otra forma pudiéramos entender biológicamente incluso la causalidad para tumbar también esta idea de esta causalidad lineal que a la que solemos como acudir o tener en mente, ¿no? Entonces, no sé tú qué piensas al respecto. A mí me parece que pudiera ser completamente viable, ¿no? em, dos cosas. La primera es que tengo que admitir mi ignorancia y no sé qué quieres decir por causalidad emergente, pero a pesar de eso, comparto la idea general de que, pues es que el problema aquí es esta noción de causalidad apropiada, que supone que es lo que define la teoría, según esta teoría del recuerdo genuino, y es que sí, es algo, pues incluso las versiones de la teoría causal que tratan de acomodar la idea de que la memoria es un proceso constructivo, terminan de todas maneras o abandonando la noción de causalidad apropiada para poder dar sentido de la constructividad de la memoria o em, modificando de una manera tal, aceptando la causalidad apropiada y a la vez diciendo que no, sí se puede dar sentido de eso y terminando en una tensión que a mi modo de ver no se puede resolver y que se puede ver cuando uno toma en cuenta lo que ocurre con exogramas, por ejemplo. Entonces, la idea, como para salir de esa especie de dilema, no sé, no sé si es un dilema, esa idea, esa problemática con la noción de causalidad apropiada, creo que hace poquito John Sutton y O'Brien propusieron como no, lo que se necesita es una noción de causalidad tan amplia que simplemente nos permita entender, hacer justicia a esta idea tan básica es que el proceso es el recuerdo es un proceso causal. Incluso los simulaciones, la gente que niega la idea de la causalidad apropiada dice, no, es que yo puedo recordar, es natural decir que yo recuerdo mi cena de ayer porque yo viví la cena de ayer. Hay una causalidad ahí que, no sé, que hay que explicar, pero que la noción de causalidad apropiada es muy restringida para poder darle sentido a eso. Entonces, sí, si me puedes decir algo más o me puedes sugerir alguna referencia que pueda leer para entender qué es la causalidad emergente, sería
bacano, pero gracias. Sí, déjame ver si, es que te digo que eso lo estudié ya hace bastante tiempo, pero déjame ver si me encuentro algo para compartírtelo, pero como para que lo tengas en mente es esta idea de que em, como que A causa B y B causa C, y eso es así en todos los espacios y en todo el tiempo, ¿no? En todos los contextos Ah, espaciotemporales. Pero la como una emergencia diría lo transitividad. contrario, o sea, no, la emergencia diría lo contrario, es como Ajá. podemos tener muchas formas de llegar a ese mismo resultado a través de la interacción de distintos componentes que están interactuando justo en una circunstancia específica. Entonces, más o menos a eso se refiere con que la causalidad incluso es emergente y depende del contexto y de las variables o elementos que estén Ya, interactuando en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, sí, chécalo porque creo que es un concepto muy interesante que podría contribuirte mucho a tu lo haré. análisis. Gracias. De nada. Seguimos con las preguntas. En la fila está Elena. Sí, muchas gracias Juan por la charla. Seguimos con causalidad, que es un tema que ya sabéis que me interesa. Yo tenía esta pregunta bueno, entiendo que en esta charla y en este capítulo de tu tesis tú te centras en estas estrategias de cómo se pueden compatibilizar estas dos teorías y tú al final dices que no es posible, pero me gustaría saber tu opinión sobre si podríamos considerar, por ejemplo, como causalidad apropiada, por ejemplo, este concepto que propone Denis de causalidad procesural entre los Mm, procesos de codificación del recuerdo y el proceso de recuperación del recuerdo, ¿no? Esta analogía que él hace con el puzzle en su artículo de 2018, de cómo ah, puede ser que hagamos un puzzle de nuevo, que es el mismo puzzle, entonces hay una causalidad, una mayor fluencia en la reconstrucción del puzzle, a pesar de que no hay una causalidad entre el contenido, porque el contenido es diferente, porque son distintas mm. piezas, son distintos puzzles, ¿no? Y quería saber tu opinión sobre si eso podría ser una causalidad apropiada o cómo podría entrar aquí en este debate. Ya, gracias. Qué bueno que me recordaste esto porque, sí, yo no sé qué hacer con la teoría de Denis porque, o sea, en principio la idea de abandonar de que hay un tipo de, no sé, de contenido representacional que las huellas almacenan es algo que él trata de abandonar. Y mucha gente, Daniel Guto y Felipe de Brigar también. Pero que la propuesta de Ni trata de abandonar eso, pero al mismo tiempo decir, no, es que hay cierta información procedural que se transmite desde el momento que experimentas algo, de que si experimentas un evento, hasta el momento en que recuerdes el evento. Entonces la idea de causalidad apropiada y parece ser que no hay ninguna información que se almacene en sentido estricto, sino que hay algo así como de información en sentido de contenido representacional, sino que hay cierto proceso que se reproduce, que se reenact, y ese proceso lo podemos reproducir precisamente porque fue causado en el evento que experimentamos en el pasado. Y esa idea, digamos que si se conserva esa información procedural, se supone que si se origina en la experiencia del evento y luego tiene influencia causal en el recuerdo del evento, ahí eso es causalidad apropiada. El problema con eso, uy, se me va a descargar el computador. El problema con eso es que yo no sé cómo aplicar la idea de la información procedural a los casos de exogramas. Porque, bueno, porque la noción de causalidad de información procedural como él la explica, es como como los movimientos que hacemos con los ojos, por ejemplo, cuando, no sé, cuando hay experimentos que cuando tú ves cierta imagen, tus ojos realizan ciertos movimientos que luego cuando recuerdas ver la imagen, se reproducen más o menos de manera fiel de nuevo cuando estás, sí, al momento de recordar. Mi problema con esa idea es que, ¿cómo hacemos para dar sentido de casos, no sé, de recuerdos de eventos muy remotos, no sé, los recuerdos de la infancia? Tenemos que comprar la idea de que hay esa información procedural del movimiento de nuestros ojos cuando éramos niños, se continúa transmitida desde hace, no sé,
25 años cuando estaba en Medellín. Ahora, en este momento, no sé, me parece una idea que no sé cómo entenderla. Entonces, por eso es como que en el trabajo suena, está esa ausencia de la teoría de Denis. Pero bueno, en palabras más, palabras menos, no sé qué hacer con la teoría. Pero podríamos hablar Bueno, más de ello porque me interesa. Quiero sí, entender. podemos, seguramente hablemos más de esto. Sí, gracias Juan por la respuesta. Muy bien, Alberto, con la última pregunta. Sí, bueno, nada más rápidamente, yo no soy causalista para nada. A lo mejor me puedo definir anticausalista en este sentido, pero hay una crítica que normalmente enfrentamos quienes no coincidimos con la hipótesis causal y es que digo, a fin de cuentas, la idea básica de la posición causal es que la conexión entre la experiencia y el recuerdo debe de pasar por una huella de memoria, que debe de haber una conexión apropiada. Y los causalistas han ido adaptando el constructivismo, todo esto, e incluso han aceptado una idea de causalidad mínima. Por Mm, ejemplo, en esta idea de Sutton sobre una arquitectura conexionista es compatible con el principio causal, porque a fin de cuentas hay una organización en las redes conexionistas que nos lleva a pensar que puede haber una representación, etcétera. Entonces, creo que esa es, por ejemplo, una de las partes importantes, porque dicen, bueno, es que aunque sea una causalidad mínima, hay en la huella. Y eso es una cosa que a veces es difícil de contestar, esta mm, idea de causalidad mínima, que incluso si sostienes una idea constructivista de la memoria, de cualquier manera estás empleando, está pasando esa conexión entre experiencia y recuerdo por múltiples rastros mínimos que te ayudan a reconstruirlo. mm. Em, entonces, en este caso, con lo extendido, bueno, podría ser de esa forma, ¿no? Que cuando estoy en un lugar y logro recordar o recuerdo algo, tomo esas mínimas, esos mínimos pistas de alrededor para reconstruir. No sé qué comentario tengas sobre esto. Yo creo que, 2 minutos, Juan. bueno, Sarah Robbins tiene yo creo que la manera más Ah, elegante de rechazar la idea de la causalidad mínima, o sea, rechazar la idea de la causalidad mínima en tanto que pueda ser compatible con la idea de la causalidad apropiada. Ella dice, o sea, la causalidad es tan mínima que eso no es lo que la teoría causal, sus principios principales tratan de defender. Tengo un minuto, ¿cierto? Para decir algo más. Ok. Entonces, em, cuando hablamos de la mente extendida y tratamos cuando Sutton habla de la mente extendida y trata de mostrar esta idea conexionista, la causalidad mínima, para él es muy fácil decir, ah, no, pero es que funciona así, como el ejemplo que pusiste. Cuando recordamos con base a un lugar, es lo mismo que pasa cuando recordamos con base no sé, a un cue que nos produjo este recuerdo de nuevo. El problema es que esa teoría, a pesar de que usa la noción de causalidad, a mí me parece no es una teoría causal como se define eh, toda teoría causal en filosofía, no sé, en la teoría causal del conocimiento, de la percepción. Todas esas teorías tienen que excluir la idea de la causalidad desviada. Y cuando la idea de la causalidad es tan mínima, no hay ningún elemento que nos permita identificar esas conexiones, esos vínculos causales que hay entre eventos pasados y representaciones presentes, que permita decir, ah, bueno, no, esto sí es un recuerdo genuino y esto no lo es. Sutton está muy cómodo, bueno, creo que ya se me acabó el minuto. Lo último, Sutton está muy cómodo en decir, ah, no, a mí no me importa que eso no dé cuenta de lo que los filósofos llaman causalidad apropiada. A mí lo que me interesa es dar cuenta de cómo si adoptamos el conexionismo, esto nos da una idea de la teoría, una teoría de la memoria. Bueno, a ese punto yo diría, bueno, entonces no es una teoría causal, entonces aquí no es relevante para este trabajo. Para la comprensión de la gracias, memoria es relevante, obvio, pero no para este trabajo. gracias, Juan.
Muy bien. Otra vez, muchísimas gracias, Juan, por compartir tu trabajo con nosotros, por participar en el simposio. Y en este momento en el programa tenemos un descanso de media hora para que se paren, se tomen otro café y los esperamos de vuelta a las 5:10 hora UTC. Gracias por la oportunidad y por las preguntas.